Mauricio Vargas. Con gusto, señor presidente. Comisión de Defensa, Palacio Legislativo, San Salvador, 23 de septiembre del año 2019. Dictamen número 14, aceptando parcialmente observaciones del presidente de la República. Señores secretarios y secretarias, Asamblea Legislativa presente. La Comisión de Defensa se refiere al expediente número 132-6-2018-2, que contiene nota del presidente de la República devolviendo observado el decreto legislativo número 401 de fecha 15 de agosto del año 2019, el cual contiene reformas a la Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades relativas a la pirotecnia. La Comisión hace del conocimiento al Honorable Pleno Legislativo que en sesión plenaria del 15 de agosto del presente año, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto legislativo número 401 de la misma fecha, mediante el cual se emitieron reformas a la Ley Especial para la regulación y control de las actividades relativas a la pirotecnia, en adelante Ley de la Pirotecnia, con el propósito de facilitar tanto a la Comisión Técnica de Evaluación y Control de Productos Pirotécnicos y Sustancias relativas a la pirotecnia y a los artesanos representados por CASAR, encuentren en referido cuerpo normativo un verdadero respaldo legal en la actividad de la misma, generando certeza jurídica en la relación del Estado con la persona humana. No obstante, lo anterior, con fecha 12 de septiembre del presente año, el Pleno Legislativo conoció de las observaciones hechas por el señor presidente de la República al decreto legislativo de referencia, las cuales se detallan a continuación. A. Aceptar suprimir en el considerando 3, abre comillas, así como destinar el impuesto que se recauda por importación e internación de productos o sustancias relativas a la pirotecnia al Cuerpo de Bomberos de El Salvador para que se utilice en la compra de equipo de protección personal y para financiar capacitaciones, quedando la redacción de la siguiente manera, comillas, Romanos 3, que no obstante la referida ley tiene varios años desde su entrada en vigencia, se ha constatado la necesidad e importancia de reformar algunos artículos para facilitar los mecanismos de acceso al artesano y regular medidas externas o de entorno, medidas internas de fabricación, distancias, cargas de mezclas píricas relacionadas al almacenaje y fabricación. B. Aceptar incluir en el artículo 1, numeral 1, quedando de la siguiente manera. Refórmase el artículo 13, numeral 1, literales E y F, e incorpórase un numeral 3 de la siguiente manera. C. En el caso de la tercera observación relacionada con el literal E del artículo 13, numeral 1, esta comisión considera inconveniente modificar las distancias contenidas en la disposición citada, pues este órgano del Estado no tuvo la intención de modificar distancias, sino más bien incorporar dentro de la ley el sujeto activo artesano. Además,
se deja constancia que la ley de pirotecnia ha tenido el anterior contenido relacionado con distancias desde que entró en vigencia, situación que permite proporcionalidad y coherencia, y en aras de favorecer la seguridad jurídica de los sujetos que se encuentran regulados en la ley, y en vista que la observación no va referida al fondo que esta asamblea dictaminó, no se acepta la observación. D. Aceptar incluir la modificación al artículo 13 de la siguiente manera. Refórmase el artículo 13, numeral 2, literal D, de la manera siguiente. D. Para el caso de las microempresas y artesanos, el cubículo donde se realice la fase de preparación de mezclas y proceso de llenado deberá estar a 4 metros de distancia de los otros cubículos, construido con sistema mixto o adobe de 2 metros de ancho por 2 metros de largo, con una altura de 2 metros con techo liviano. En el caso de la quinta observación relacionada al artículo 14, literal A, esta comisión considera inconveniente aceptarla debido a que en el decreto no se ha referido la comisión al artículo 14. F. Aceptar incorporar en el artículo 13 un numeral 3 literal comillas, los lugares para almacenar productos pirotécnicos respecto a las distancias deberán ubicarse a 8 metros mínimo del proceso de fabricación y en un lugar especialmente destinado para ello. G. Aceptar incluir en el inciso primero del artículo 17 el sujeto activo artesano, quedando redactado de la siguiente manera. Reformas el inciso primero del artículo 17 de la siguiente manera. En los centros de fabricación o coheterías de productos pirotécnicos, incluidos los artesanos, para los procesos de fabricación deberán cumplir las siguientes medidas de seguridad. La comisión, luego del estudio correspondiente a las observaciones antes citadas, dictamina en el sentido de aceptar parcialmente las observaciones del presidente de la República a la Ley Especial para la Regulación y Control de las actividades relativas a la pirotecnia mediante el decreto legislativo antes mencionado, con la respectiva modificación planteada por la comisión al texto de la misma, para lo cual se adjunta el respectivo proyecto de decreto. Firma la mayoría de los diputados de la Comisión de Defensa. Con su venia, presidente, leo el decreto número 401. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando: 1. Que la Constitución de la República de El Salvador establece en su artículo 2, inciso primero, entre otras obligaciones del Estado, proteger el derecho al trabajo. En consecuencia, el Estado debe crear y reformar leyes que permitan la realización del mismo, garantizando de una manera legal y factible para el desarrollo de las actividades de fabricación, importación, exportación, comercio de armas, municiones, explosivos y artículos similares. Romano 2. Que mediante decreto legislativo número 810 de fecha 25 de septiembre del 2014, publicado en el Diario Oficial número 198, tomo número 405 del 24 de octubre de ese mismo año, se emitió la Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades relativas a la pirotecnia, para contar con una normativa especial y dar certeza jurídica
al sector relacionado con el mismo. Romanos 3, que no obstante, la referida ley tiene varios años desde su entrada en vigencia. Se ha constatado la necesidad e importancia de reformar algunos artículos para facilitar los mecanismos de acceso al artesano y regular medidas externas o de entorno, medidas internas o de fabricación, distancias, cargas de mezclas píricas relacionadas al almacenaje y la fabricación. Romanos 4, que en virtud de lo anterior se vuelve pertinente emitir reformas a la referida ley que den lugar a que las personas, tanto naturales como jurídicas, alcancen los objetivos de la misma. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados José Antonio Almendari Rivas, Ana Mercedes Larrabe de Ayala, Bonner Francisco Jiménez Belloso, Jorge Chafid Handal Vega, Juan Carlos Mendoza Portillo y Mauricio Ernesto Vargas Valdés. Decreta las siguientes: reformas a la ley especial para la regulación y control de las actividades relativas a la pirotecnia. Artículo 1, refórmase el artículo 13, numeral 1, literales E y F, numeral 2, literal D, e incorpórase un numeral tercero, literal A, de la siguiente manera. E, para el caso de las microempresas y artesanos, cuando se trate de fabricación de productos pirotécnicos, explosivos de cuetillos, ametralladoras, morteros, cohetes de vara con 1,5 libras de composición pirotécnica, deberá guardar una distancia no menor de 10 metros, los cuales contarán a partir del lugar de trabajo. F. Para el caso de las microempresas y artesanos, cuando se trate de fabricación de productos pirotécnicos, de luces como volcancillos, mosaicos, pistolitas, toritos, castillos y todo lo concerniente a luces navideñas y espectáculos públicos, hasta un máximo de 5 libras de mezcla a una distancia de 5 metros, los cuales contarán a partir del lugar de trabajo. D. Para el caso de la microempresa y artesanos, el cubículo donde se realice la fase de preparación de mezcla y proceso de llenado deberá estar a 4 metros de distancia de los otros cubículos, construidos con un sistema mixto de adobe de 2 metros de ancho por 2 metros de largo, con una altura de 2 metros, con techo liviano. Numeral tercero. Medidas para los artesanos, medidas internas. A. Los lugares para almacenar productos pirotécnicos respecto a la distancia deberán ubicarse a 8 metros mínimos del proceso de fabricación y en un lugar especialmente destinado para ello. Artículo 2. Reformas el inciso primero del artículo 17 de la siguiente manera: en los centros de fabricación o coheterías de productos pirotécnicos, incluidos los artesanos, para los procesos de fabricación deberán cumplirse con las siguientes medidas de seguridad. Artículo 3. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, San Salvador, a los 15 días del mes de agosto del año 2019. Así leída la pieza y el proyecto de decreto, señor presidente.